¿Te has preguntado qué es EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol? Es un protocolo de vector distancia, es un protocolo de estado de enlace, envía paquetes hello como lo hacía OSPF, trabaja con algunas tablas similares a las que trabajaba OSPF. ¿Cómo opera realmente este protocolo? ¿Es un protocolo propietario? ¿Es un estándar? Si tienes todas estas dudas, te invito a que te quedes hasta el final del video, porque te garantizo que vas a comprender bien cómo funciona este protocolo de enrutamiento, los modos que existen de configuración. Vamos a tener un laboratorio donde vas a poder ver esto, cuáles son los comandos que se utilizan, y a lo largo de todo el video te voy a ir explicando cada uno de los conceptos importantes como ruta sucesora factible, feasibility condition, de manera que al finalizar vas a tener una comprensión muy clara de cómo funciona EIGRP. Hola, espero se encuentre muy bien. Hoy vamos a ver esta presentación de lo fundamental de EIGRP, todo lo que debes conocer de este protocolo. Recuérdense que al final de la presentación vamos a ver una configuración de dos routers para ver tanto en modo clásico como en modo nombrado, ver los comandos que utilizamos para la verificación de este protocolo de enrutamiento. Parte del contenido que vamos a estar viendo durante este video está la parte de introducción a EIGRP. Vamos a ver qué tipo de protocolos es EIGRP, quizás cuáles son sus características principales. También vamos a hablar un poquito de ese concepto de sistema autónomo. Vamos a ver qué es diferente cuando hablamos de sistema autónomo en EIGRP a cuando hablamos de sistema autónomo en BGP. No es lo mismo. También vamos a ver las tablas que usa EIGRP, como el caso de tabla de vecinos, tabla topológica, tabla de enrutamiento. Se va a ver también los tipos de paquetes con los que trabaja EIGRP. Vamos a ver que hay 5 tipos de paquetes. Uno de ellos que es importante al inicio para el establecimiento de la adyacencia, que es el paquete hello. Vamos a ver a qué dirección IP también se envía. Vamos a ver algunos términos claves en EIGRP, como el caso de ruta sucesora factible, feasibility condition, que son temas que ya yo he puesto videos en el canal. Por si no lo has visto, te lo voy a dejar igual en la descripción para que después tengas oportunidad de revisarlo y tener una mejor comprensión de este protocolo de enrutamiento dinámico. Vamos a ver un poco cómo opera EIGRP, cuáles son sus características, el algoritmo que utiliza, cuándo coloca la ruta o qué tipo de rutas coloca en la tabla topológica, cuáles coloca en la tabla de enrutamiento. Vamos a ver también un poco de las métricas o hablar un poco de las métricas de EIGRP, la white metrics, que usa una constante nueva que es la constante K6. Vamos a ver que eso aplica solo en uno de los modos de configuración. Es importante que lo tengamos claro. Vamos a hablar de los modos de configuración que ya he mencionado brevemente, modo clásico, modo nombrado, explicar un poquito por qué cada uno de ellos, cuál es el que recomienda Cisco o cuál es el que se utiliza actualmente y nuestro laboratorio. Así que bueno, vamos a iniciar con esta primera parte hablando de qué es EIGRP. EIGRP es un protocolo de enrutamiento avanzado, ¿sí? Digamos, se conoce como un protocolo híbrido entre vector distancia y estado de enlace porque tiene características de ambos. Sin embargo, por su funcionamiento uno pudiese más bien clasificarlo dentro de vector distancia. Pero veámoslo, y siempre vamos a escuchar de él como un protocolo híbrido o un protocolo de enrutamiento vector distancia avanzado. Fue desarrollado por Cisco, más o menos por allá del 92-93. Es considerado una evolución de IGRP, que era un protocolo propietario de Cisco. Tenía ciertas mejoras respecto a la manera en la que operaba IGRP. Cisco lanzó un draft de esto hace algunos años. Está definido, ahí lo pueden ver en RFC 7868, por si alguno quiere documentarse y leer un poco al respecto. Parte de esas características que vamos a ver con las que cuenta EIGRP está la parte de convergencia rápido. EIGRP dentro del modo de funcionamiento, y lo vamos a hablar en unos instantes, usa un concepto que se llama ruta de backup o ruta sucesora factible. ¿Qué ventaja trae esto? Que al momento de que ocurra se pierda una ruta, él va a ver si tiene una ruta sucesora factible y la inserta de una vez dentro de la tabla de enrutamiento. Por eso es que la convergencia es muy rápido. En caso de que no haya ruta sucesora factible, que debe cumplir por si acaso, la ruta sucesora factible debe cumplir una condición. En caso de que no haya ruta sucesora factible, él envía un paquete, uno de esos paquetes que vamos a hablar, de query a los demás consultando por una ruta. Pero el proceso de convergencia, digamos, es bastante rápido. Hace un uso eficiente del ancho de banda, él envía actualizaciones, no envía la tabla
de enrutamiento de manera periódica como hacía IGRP, como hace RIP, sino que él manda actualizaciones cuando hay cambios. También es un protocolo considerado sin clase, soporta classless interdomain routing y máscaras de subred de longitud variable. Esto es algo que también trae muchas ventajas respecto a la eficiencia de la manera en la que opera este protocolo de enrutamiento. Soporta múltiples protocolos de capa de red. Su desarrollo principal está en IPv4 e IPv6, pero puede soportar protocolos como IPX o AppleTalk por un módulo dependiente de protocolo o protocol dependent module que tiene. Soporta balanceo de carga con rutas de costos desiguales. Esto es bien importante porque es uno de esos protocolos que me permite, si yo tengo rutas con distintas métricas, en el caso de IGRP vamos a ver que la métrica es una métrica compuesta, ancho de banda, retardo, MTU, hay varios parámetros, confiabilidad, pero si yo tengo distintos valores de esas métricas, IGRP sí me permite poder balancear las cargas entre esos siempre y cuando se cumpla la condición de factibilidad. Y para ello hay un comando que es el comando varianza que me permite poder balancear ruta. Esa varianza lo que termina siendo es un multiplicador para yo decir, bueno, de la mejor ruta hasta tantas veces más yo puedo soportar en mi tabla de enrutamiento. Entonces, en el canal yo también coloqué un video de varianza por si acaso quieren ver cómo es ese tema de balanceo de cargas con rutas de costos desiguales. Soporta autenticación, digamos el algoritmo que utiliza él es Dual, que es Diffusing Update Algorithm, ¿sí? Esto es parte de eso que nos define, que es EIGRP. A nivel del concepto de sistema autónomo. Sistema autónomo son dispositivos que se encuentran bajo un dominio, digamos, de una misma administración. Para el caso de nosotros, esto no es definido por IANA, por eso es que se separa de lo que es sistema autónomo a nivel de BGP, pero sí EIGRP soporta, digamos, múltiples procesos y cada proceso de eso entra dentro de ese contexto de sistema autónomo. De hecho, si yo tengo sistema autónomo, ahí vamos a ver una figura donde podemos entender un poco mejor este concepto. Fíjense que hay dos routers, que es router 1 y router 2, que están en sistema autónomo 10 y router 2, 3 y 4 están en sistema autónomo 20. Si yo tengo una topología como esa que ven allí en la pantalla, router 2 debería ser redistribución porque son distintos procesos para mí o distintos sistemas autónomos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuando definamos o estemos configurando los routers dentro de EIGRP deben pertenecer al mismo sistema autónomo. Si yo tengo distintos sistemas autónomos, debo ejecutar redistribución. A nivel de las tablas que hablamos, existen tres tablas, de hecho son similares en el caso de OSPF, que es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace, pero OSPF también trabaja con estas tres tablas de vecinos, tabla topológica o Link State Database, que la conocemos, y la tabla de enrutamiento. Entonces, en la tabla de vecinos, yo voy a tener los vecinos con los que he establecido adyacencia. Vamos a ver que para él establecer adyacencia, envía paquetes hello a una dirección IP de Multicast, que es la 224.0010. En el caso de EIGRP, cuando él descubre a un vecino que deben estar en la misma subred, él lo coloca en esa tabla de vecinos. Eso también permite, luego con los paquetes hello, vamos a verlo, saber si un vecino ya no es alcanzable o ya no está disponible. Está la tabla topológica, que es un componente vital para el caso del algoritmo Dual. Contiene ahí en la tabla topológica es donde están las rutas sucesoras, que es la mejor ruta para llegar a un destino, y la ruta sucesora factible, que es la ruta de backup, siempre y cuando cumpla la condición de factibilidad. Y está la tabla de enrutamiento, que la tabla de enrutamiento es lo que nosotros conocemos dentro del router, que en el caso de Cisco lo validamos con el comando show IP route, es donde está la mejor ruta para alcanzar a un destino. En el caso de IGRP vamos a ver que distancia administrativa para rutas internas, que lo vamos a identificar con la letra D y lo vamos a ver en el laboratorio, es de 90. Y si es de EX, que es cuando es externa, que es aprendida por otro protocolo de enrutamiento vía redistribución, tiene una distancia de 170. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para temas mucho más avanzados cuando veamos, por ejemplo, la parte de redistribución. A nivel de los tipos de paquetes con los que trabaja EIGRP, tenemos estos 5, que son el paquete hello, ya sabemos que se usa para descubrir a los vecinos y saber también rápidamente cuando un vecino no está disponible. Por default, él manda los paquetes cada 5 segundos en redes de alta velocidad y 60 segundos en redes de
baja velocidad. Lo envía a la 224.0010. Request es usado para conseguir información específica de uno o más vecinos. Entonces, cuando yo necesito información a nivel de enrutamiento, envío un paquete request. El paquete de update es donde se envían, digamos, esa información o actualizaciones incrementales que yo debo hacer o al inicio cuando estoy compartiendo información de enrutamiento entre los routers. Está el paquete query, que cuando ocurre convergencia, yo les mencionaba, si hay una ruta que se perdió, el router va a enviar un paquete query consultando a los otros routers si conocen una ruta para ese destino. Eso es en el caso de que no tenga una ruta sucesora factible. Y el paquete reply es una respuesta justo al paquete query o al paquete de consultas en EIGRP. Algunos términos importantes para el caso de EIGRP. Veamos aquí esa topología que tenemos de esos tres routers, pero vamos a hablar de estos conceptos. La ruta sucesora es la mejor ruta para alcanzar un destino, es decir, la ruta con la mejor métrica. Y van a ver que el router, esa métrica local, le llama feasible distance o distancia factible. Esa feasible distance es el valor de la métrica más baja para alcanzar un destino. Es el valor, por ejemplo, en el caso de router 1, la ruta sucesora, vamos a ver que estaría vía, por acá, vía R3, ¿sí? Acá. Hacia acá estaría esa ruta sucesora factible. Si yo sumo ese 256 más 256 me da 512, más los 2816 me da 3328, que esa sería la distancia factible para el caso de R1. O sea que su ruta sucesora, para él alcanzar la red 2220/24, él iría vía R3. Está la distancia reportada, que es la distancia indicada por un router, básicamente diciéndole cuál es su métrica para él alcanzar un destino. Por ejemplo, en el caso de router 3, él le indica a R1 que su distancia es 3072, es decir, la métrica, que sería la suma de los 2816 más los 256. Eso es lo que da esa distancia, digamos, de 3072, que sería sumar este valor con este otro valor. La ruta sucesora, perdón. Acá. Esta sería la ruta sucesora vía R3. Si vamos para el caso de que sea una ruta sucesora factible, entendamos primero ese feasibility condition o condición de factibilidad que nos mencionan ahí. Y dice, para que una ruta sea considerada una ruta de backup, la distancia reportada recibida debe ser menor que la distancia factible. Entonces veamos lo siguiente. En el caso de R1 dijimos que la distancia factible, o sea, su mejor ruta para alcanzar un destino es 3328. En el caso de R2, si nos fijamos, R2 le reporta una distancia para alcanzar esa ruta de 2816. Es menor de 3328. Quiere decir que cumple la condición de factibilidad y por lo tanto puede ser considerada una ruta sucesora factible, esta que está acá, vía R1 y R2. Es decir, que esto ahora se convierte en mi ruta sucesora factible. Y estos son conceptos muy importantes de entender, lo que es una ruta sucesora factible. Nuevamente, recapitulemos, para que una ruta sea considerada ruta sucesora factible o ruta de backup, debe cumplir con la condición de factibilidad. ¿Y qué me dice la condición de factibilidad? Que la distancia reportada por mi router vecino debe ser menor que la feasible distance del router local. Si eso se cumple, esa ruta puede ser utilizada como una ruta de backup. Un punto muy importante, la ruta sucesora y sucesora factible se encuentran en la tabla topológica. La ruta sucesora solo en la tabla de enrutamiento. Es decir, la sucesora factible no está en la tabla de enrutamiento, salvo que yo use balanceo de carga con rutas de costos desiguales, y allí sí pueden aparecer la ruta sucesora factible en mi tabla de enrutamiento. Ok, ¿cómo opera EIGRP? O sea, que pudiésemos hacer un poco de resumen para entender de manera rápida cómo funciona EIGRP. Bueno, la configuración, habilitamos EIGRP, vamos a ver que se define el número de sistema autónomo, se descubren los vecinos, ya sabemos que es enviando esos paquetes hello. Importante, EIGRP va a validar dentro de la parte hello, cuando establece adyacencia no es tan estricto como OSPF, sin embargo, los valores de las constantes K deben ser los mismos, deben estar en la misma subred, mismo sistema autónomo y validar si está usando autenticación. Esas son cosas que él debe validar para establecer adyacencia. Ahí está lo que les mencionaba hace rato. 5 segundos envía por defecto, el hello, ese es el intervalo hello, en redes de alta velocidad y 60 en redes de baja velocidad. A nivel de
intercambio, una vez que se establece adyacencia, se viene esa parte de intercambio de rutas o información de rutamiento, que ahí es donde empieza a compartir esos paquetes de actualización o updates. Envía esos paquetes de update para compartir esa información. Y eso lo hace usando un protocolo que se llama Reliable Transport Protocol, que es un protocolo que garantiza que la confiabilidad, digamos, de esos mensajes. Por eso se habla ahí de paquetes de actualización confiables. Luego se ejecuta el algoritmo de Dual para calcular la ruta sucesora y validar si hay rutas sucesoras factibles, es decir, si se cumple la condición de factibilidad, se calcula las métricas. Digamos de eso, en el caso de IGRP, es una métrica compuesta, ancho de banda, retardo, MTU, también usa confiabilidad y carga. Se forma la tabla topológica también usando esa información, ya la ruta sucesora factible, como les mencioné, se coloca en la tabla topológica. Importante, nosotros, y lo vamos a ver, yo se lo voy a mostrar en el laboratorio, cuando vean las rutas sucesora y sucesora factible en la tabla topológica, van a ver que está con una P de passive. Aquí, a lo que uno piensa normalmente, esa passive es que está activa o que se está usando esa ruta, está bien. Ahora, cuando ocurre la convergencia, se perdió una ruta, no hay ruta sucesora factible, manda el paquete de query, ahí se coloca la ruta como A de active. Cuando está en active, aquí quiere decir que no hay ruta disponible y él está esperando por una respuesta. Entonces, bien interesante esto, que lo tengamos en cuenta. Active no es bueno, passive es bueno. Y lo vamos a ver luego en la tabla topológica. Y lo último, la tabla de enrutamiento calcula la mejor ruta y dónde la va a insertar en la tabla de enrutamiento como suele ser. Ese es el objetivo, digamos, de un protocolo de enrutamiento, ¿sí? Que nosotros podamos determinar, tener la mejor ruta en la tabla de enrutamiento para que el router sepa cómo llegar a un determinado destino. Vamos a hablar un poquito ahora de las métricas en el caso de EIGRP y vamos a ver que hay unas métricas clásicas o classic metrics que venía acompañado de ese modo de configuración clásico. Hemos hablado que es una métrica compuesta, ahí está la fórmula, no es necesario que se la aprendan de cara al examen. Hay un punto importante, si ustedes se están preparando para el examen de routing avanzado en ARSI, es necesario que conozcan de EIGRP, pero en el caso de CCNA, si ustedes buscan el exam topics, no aparece EIGRP. Sin embargo, para mí es importante que conozcan por lo menos los fundamentos, los que estamos viendo aquí de EIGRP de cara al examen CCNA, porque les va a ayudar muchísimo. Entonces, fíjense que la métrica lleva varias constantes, de las constantes K1 a K5. Vamos a ver que por default, las constantes K1 y K3 son las únicas que por default valen 1, las otras valen 0, y me queda la fórmula resumida en esto. Entonces, esto es lo que me da, digamos, cómo determina EIGRP la métrica de una determinada ruta. El ancho de banda mínimo y el delay total, es decir, él hace la sumatoria total de por todos los trayectos por donde va para llegar a ese destino. Y está la otra, que es una white metrics, que esto solo funciona o solo está disponible en modo nombrado. Vamos a ver que existe ahora una constante K6, que se llama una constante K6, que digamos puede ser usada con atributos futuros. Hay una mezcla de jitter, de energía que toma él en consideración. Y la white metric existe porque ya para interfaces de alta velocidad, después de los 10 GB, el valor de la métrica prácticamente es el de la métrica compuesta, se mantiene igual. Entonces no hay como una diferencia cuando tú vas a comparar una interfaz de, no sé, 40 GB con una interfaz de 100 GB, y allí es donde se usa esta opción de white metrics. Entonces, para recapitular, esta parte, white metrics, se usa en modo nombrado. Modo clásico solo soporta classic metric. Y donde van a ver al menos esas constantes K, y van a ver que los valores son muy diferentes a nivel de la métrica. Pero en las constantes K, con el comando show IP protocol, ustedes pueden ver si están usando modo nombrado o modo clásico, porque van a ver que aparece la constante K6 o no. Modos de configuración de IGRP. ¿Cómo configuramos esto? Bueno, existen dos maneras. Modo clásico, que es lo que veníamos realizando nosotros. ¿Cuál es el problema con el modo clásico? ¿Por qué nos habla ahora Cisco? Bueno, de hace unos años en modo nombrado. Porque el modo clásico se realiza casi todo en el protocolo a nivel del proceso de enrutamiento, ¿sí? Dentro de config router. Sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que configurar en las interfaces. Por ejemplo, definir intervalos hello, el hold time, la parte de agregación de rutas, que EIGRP soporta Route Summarization, también se hace dentro de las interfaces. Entonces, es un poquito engorroso
donde yo, esa parte de complejidad de cara al administrador, que, bueno, esto lo hago aquí, esto otro lo hago acá, no tengo como un modo donde defina también todas las familias, tanto IPv4 como IPv6, y eso sí viene a hacerlo el modo nombrado. A nivel de configuración es más o menos lo que veníamos acostumbrados, definimos las interfaces, configuramos nuestras interfaces, cuáles son las IP, cuáles de esas interfaces van a participar dentro de EIGRP, que lo configuramos con ese comando network. Ahí está un ejemplo de cómo es. El modo nombrado, digamos, provee una configuración jerárquica y por familia. Aquí sí configuramos por Other Family, por ejemplo, IPv4 o IPv6. Casi todo o todo ocurre, digamos, desde un solo lugar a nivel de la configuración. Y hay 3 subsections que vamos a ver, que son Other Family, Topology, Base y la parte de Interface. Entonces aquí ya es mucho más fácil, digamos, esa configuración y es el método recomendado por Cisco. Además que recordemos que este que está acá, que si ven la diferencia, ahora yo no defino router IGRP como un sistema autónomo como en modo clásico, sino que aquí defino router IGRP y el nombre que le vaya a colocar. Fíjense que le vaya a colocar. Fíjense que también está esta parte de Other Family, aquí es donde defino IPv4, igual tengo que colocar el número de sistema autónomo, como en este caso que le pongo 12. Esto es compatible siempre y cuando no exista, digamos, las constantes sean las mismas. Yo puedo tener, digamos, cierta compatibilidad y de hecho vamos a hacer el ejemplo que vamos a hacer en nuestro laboratorio. Vamos a utilizar EIGRP modo clásico en router 1 y EIGRP modo nombrado en router 2. A nivel de configuración, para verificación ahora de los comandos está el show IP IGRP neighbors, ¿sí? Para ver la tabla de vecinos. Show IP protocol, aquí vamos a ver las constantes K, como le habíamos mencionado, y quizás cuáles networks están activadas o habilitadas en IGRP. El show IP RG topology para ver la tabla topológica. Incluso hay uno que se llama topology or links, ese también es importante que lo tengan a la mano. Show IP IGRP interfaces para ver las interfaces que están participando. Interface Giga 00 o la interfaz Giga 10, 20, lo que tengan ustedes, detail, que les va a permitir ver temas como los valores del intervalo hello y dead time. Un punto importante que no les mencioné respecto a OSPF, si comparamos con OSPF, EIGRP puede tener distintos intervalos hello y no se rompe la adyacencia. Recuérdense que en OSPF eso sí era importante, mismo intervalo hello. Y para ver la tabla de enrutamiento, show IP route EIGRP. Esto es, digamos, para ver específicamente las rutas aprendidas por EIGRP. Aquí es donde vamos a ver la distancia administrativa, que es 90. Vamos a ver al lado el valor de la métrica. Vamos a ver la letra D, que fue una ruta aprendida por EIGRP, y si hubiese redistribución de EX, que dice que es o indica que es una ruta externa y que tiene una distancia administrativa de 170. Entonces, bueno, vámonos a nuestro laboratorio para que veamos todo esto que hemos visto en la teoría, ahora en la parte práctica. Bien, ahora para ver este laboratorio, fíjense que es una topología bastante sencilla, router 1, router 2, lo que le quiero es demostrar cómo se configura modo clásico, cómo configuramos modo nombrado, los comandos de verificación que vimos en ese último slide. Y aquí ya yo tengo conectividad definida, de hecho vamos a revisar las IP, y vamos a hacer pruebas. Si yo le hago ping a la 192.168.12.2, que es la Giga 00 de router 2, ahí tengo conectividad, y a la PC yo le configuré la 111, ¿sí? De hecho, este tiene la 111.254, lo mismo de acá de este lado. Si yo ejecuto el comando show IP interface brief, exclude on assign, fíjense que tengo la, vamos a ver acá, 2222, este tiene el PC, y la, ya habíamos probado, 12.1 conectividad. Perfecto, entonces vamos a configurar EIGRP sencillo. En este caso vamos a configurar modo clásico en router 1. Entonces el comando es router EIGRP. El número del sistema autónomo voy a usar 12. Y aquí uso el comando network, donde voy a activar esto en las interfaces. Giga 00, que le voy a poner aquí la interfaz, 000.255. Y lo configuramos también en la Giga 10, que es esta interfaz. Y fíjense que aquí yo puedo especificar la interfaz y le pongo como wildcard todo 0. Ok, aquí ya yo tengo show, aquí tengo ya EIGRP configurado y va a ejecutar, estaba pensando en eso, show IP EIGRP neighbor. Obviamente aquí no voy a ver ningún vecino, pero si pudiese ejecutar el comando debug IP EIGRP. Vamos a ver si hay alguno que sea debug IP EIGRP. Vamos a ponerle este sistema autónomo 12 y vamos a ver, por lo menos para ver si aquí envía los paquetes hello, a ver si logramos ver la dirección IP a lo que lo envía, y vamos a usar este PRP neighbor.
Sí, solo para ver si alguno de estos nos muestra la dirección IP al donde le envía los paquetes hello. Eh, Voy PRP. Bueno, si no, pudiésemos hacer una captura mejor. Vamos a hacer una captura acá. Sí, solo lo que quiero mostrarles es para que veamos la IP que usa él para enviar EIGRP en los paquetes hello. Entonces vamos a ponerle aquí. Bueno, aquí ya lo vemos. Sí, vamos a detener porque solo quería ver esto. Fíjense que aquí está Cisco EIGRP, paquete hello. Aquí manda información del sistema autónomo. Entonces ya sabemos que lo envía a esta dirección de Multicast 224.0010. Fíjense el número de protocolo de EIGRP, que es el 88. Entonces eso para que también lo tengamos por allí en cuenta. Ok, vamos a configurar ahora del lado de router 2. ¿Sí? Vamos a configurar el lado de router 2. Ok, en el caso de router 2, vamos a configurar, entramos en modo de configuración global, router IGRP, el número de sistema autónomo. Recuerden que aquí ya no, porque aquí lo vamos a usar es modo nombrado. Vamos a ponerle entonces router 2 a este que está acá. Y aquí sí colocamos el comando address family, IPv4 y unicast. Aquí es una de esas subsections que vieron, que es el de address family. Y le voy a decir el número de sistema autónomo es 12. Unicast Autonomous System, 12. Ok, ahora vamos a configurar el network. Aquí lo puedo configurar para las dos interfaces. Ambas interfaces están participando o van a participar de IGRP, que son la Giga 00 y la Giga 10. Así que le puedo poner con este comando. Se me fue por acá. Aquí. Ok. Entonces ahí ya estableció la adyacencia. Si yo ahora ejecuto el comando choip IGRP neighbors, fíjense que tiene adyacencia ya con 12.1. Vamos a ejecutar el comando choip protocols, de lo que habíamos mencionado para ver las constantes K. Fíjense que aquí sí aparece la constante K6. Ahora, si yo me voy a router 1 y ejecuto ese mismo comando, show IP protocols, fíjense que aquí no hay constante K6. Y eso era lo que mencionábamos de la parte de la white matrix. Automatic Summarization Disable, aquí me dice las rutas que están participando de IGRP, Choip IGRP Interface. ¿Se acuerdan que estaba una que era, por ejemplo, esta Giga 00 Detail? Choip IGRP Interface Giga 00. Aquí está. Es Interface Detail Giga 00. Ok, aquí está el hello es 5, hold time es 15. Si yo modifico este valor, no va a haber tema. O sea, si son diferentes entre ellos. Bueno, pero vamos a ver primero a nivel de la tabla de enrutamiento, show IP route e IGRP. Fíjense que aquí está. Está aprendiendo la ruta 2220. Esto es lo que les decía. Fíjense que aparece como D. D quiere decir que es EIGRP. Aquí está. Esto es lo que le digo cuando es DEX, es que es EIGRP externa. Esta tiene distancia administrativa 90 y fíjense la métrica. Del caso de R2 debería haber lo mismo, choip route EIGRP. Aquí está, pero fíjense que la métrica es diferente. 90, aquí está la ruta que está aprendiendo, igual vía EIGRP. Eso quiere decir que ahora PC2, que tiene la IP 2222, debe poder hacerle ping a la 111, que es PC1, sin ningún problema. Aquí vemos que PC1 tiene esta dirección IP. Es decir, que ahí ya tengo conectividad. Lo último que voy a hacer para hacer la demostración de lo que decía de que pueden tener distintos intervalos de load, recuérdense que por default aquí vimos que era 5, ¿sí? Aquí está. Ahora yo le voy a poner a este 10 en la interfaz Giga 00 y no debería romperse la adyacencia. Entonces, como habíamos dicho, este es modo nombrado. Toda la configuración la debería hacer desde acá, ¿verdad? Address Family, Unicast, Autonomous System 12. Y aquí le digo AF Interface Giga 00, Giga 00. Y aquí coloco Hello Interval y le voy a poner entonces 10 segundos acá.
No ha dicho nada de la adyacencia, o sea que se mantiene bien. Vamos a validar show IP EIGRP, interface detail, giga 00, 00. Y aquí vemos que el intervalo es 10. O sea que pueden tener intervalos distintos y tengo todavía conectividad. Bueno, hagámosle ping a la 22222, que es PC2, y fíjense que tengo conectividad. Es decir, que a diferencia de OSPF, que cuando ustedes cambian el intervalo hello se rompe la adyacencia, es decir, que no son los mismos, aquí no. Entonces les pudimos ver un ejemplo de configuración usando distintos valores a nivel, distintos modos de configuración. Uno lo configuramos con el modo clásico y el otro modo nombrado. Recuerden que aquí no estamos usando la constante K6. Si vimos que él la tiene, pero el valor es 0. Si ese tuviese algún valor, entonces ya no va a ser, no va a ser compatible, digamos, con el modo clásico. Espero les haya gustado mucho el video y nos vemos en una próxima oportunidad.